Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Pues estamos transmitiendo una vez más a través de este medio para llevar este estudio del libro de los Hechos. Siempre le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que podemos estar llevando, que podemos estar trasladando este estudio, esperando que pueda ser de edificación para tu vida. Y hermano, nuevamente reitero, lo hemos estado haciendo versículo por versículo, tratando de entender parte del contexto histórico, contexto social, contexto político, contexto religioso, y aún dentro del marco en el cual se está desarrollando, sabemos que viene el consumado es de Cristo Jesús, donde viene la culminación de muchas de las cosas que se habían anunciado en el Antiguo Testamento, y en el consumado es del Señor. De ahí empieza la iglesia naciente. Es por eso que muchos de los textos que estamos citando hemos encontrado que tienen su sustento en el Antiguo Testamento, y parte de lo que se había desarrollado mientras Cristo Jesús estuvo en la tierra, el testimonio de Juan el Bautista, como vimos la semana pasada, y también algunas situaciones que se mencionaron con Pablo, con Esteban, con Felipe. Cada uno de ellos en los mensajes que traían, sabemos que Pablo era conocedor parte de esos mensajes, también en una revelación que el Señor Jesucristo le hizo de primera mano a él, como lo leemos o lo leímos en Gálatas capítulo 2, dice que de ellos no aprendió muchas cosas o nada nuevo le enseñaron, sino que el Señor por una revelación personal le había mostrado qué es y qué es lo que había acontecer y cómo tenía que llevarse a cabo el evangelio. La semana pasada estuvimos hablando y citando un poco acerca del versículo 24. Dice, antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno en quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y la semana pasada hacíamos un énfasis, nos deteníamos ahí. Pudiera parecer un texto que pudiéramos pasar de corrido, pero creo que es importante el testimonio que usa el apóstol Pablo, el testimonio de Juan, y que estaba manifiesto en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, y que el que le iba a preceder también manifestando el poder y la autoridad es el Señor, y que en quien se iba a manifestar también Cristo Jesús. Entonces viene con una autoridad y un respaldo del Padre, de Jehová de los ejércitos, Juan, y viene presentando a aquel que también es Dios, es decir, Jesucristo. Entonces, hermano, por eso creímos importante hacer mención en cuanto a estos textos, en los cuales vemos la importancia en que tenemos que manifestar en qué se está sustentando ciertas declaraciones del apóstol Pablo, y esto nos va a ayudar a tener un mayor entendimiento y comprensión de la palabra del Señor y tener un sustento claro, un sustento en la palabra del Señor, más allá que de nuestros dichos, de nuestros pensamientos, que muchas veces pueden ser especulaciones. Pues vamos a hacer una oración para comenzar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, y te pedimos, eterno Señor, que seas tú ayudándonos, seas tú ministrando nuestras vidas, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor, para que verdaderamente, Dios, podamos entender y comprender tu palabra en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, toma autoridad en nuestras vidas, ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender y entender tu palabra y a vivir y caminar, Señor, plenamente entendiendo y comprendiendo este evangelio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos y confiamos en ti, Señor, y deseamos, Padre eterno, que tu palabra venga a ser vida en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Gracias, Señor Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, nuevamente. Como siempre, vamos a tratar de compartir la pantalla para ir siguiendo el texto bíblico en el cual vamos a ir desarrollando. Voy a leer del 23 adelante, ya algunos textos los revisamos y vamos a empezar a tratar de entender a partir del versículo 27, que es ahí donde nos quedamos. Creo que explicamos una parte, hicimos alguna mención, creo que fue el 26. Entonces dice el 23,
de la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, de quien está hablando, de David, de la descendencia de David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de David era la profecía dada que se le iba a dar un trono para siempre, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Debemos de recordar que se está haciendo mención hacia el pueblo judío, el pueblo de Israel, y también aquellos prosélitos que habían abrazado y que habían adoptado parte de la tradición de la religión judía, y que algunos solamente podemos decir eran prosélitos o temerosos de Dios, porque todavía no podían haber adquirido plenamente, porque una manera de adquirir plenamente el judaísmo es a través de la circuncisión. Entonces muchos autores coinciden en que algunos o muchos de ellos todavía no habían hecho esto. Pablo en algún momento circuncidó a Timoteo para que pudiera ayudarle a llevar el mensaje a los judíos, y con Tito, que fue alguien más que también le apoyó, pues a Tito no lo circuncida, sino que ve que ya no es necesario. Y nuevamente, hermanos, reitero que el Evangelio, la doctrina se va fundamentando con toda claridad. El mensaje que se tiene que llevar, ¿en qué está fundamentado? Vemos que coincide Pedro, que coincide Felipe, que coincide Esteban, y que en este texto que estamos leyendo también Pablo, en cómo es que se tiene que llevar el Evangelio y cuál es el sustento y el beneficio de que Cristo haya venido a morar entre los hombres. ¿Cuál es ese beneficio? Pues que ha traído la salvación a todos aquellos. Primeramente, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, primeramente a los romanos y posteriormente primeramente a los judíos y posteriormente a los gentiles. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. No sé si ahí me vas siguiendo. Aquí está el cursor. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y sabemos que a quien se está refiriendo es a Cristo Jesús. Y fue necesario, hermanos, comprender parte de la profecía que se había dado en otro tiempo. Vimos ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, del versículo 15 en adelante, vimos el testimonio de Juan en el anunciamiento de que aquel que era poderoso, que venía con un plan, que venía a manifestar la autoridad del Señor, ya estaba entre los hombres. Y cuando es el bautismo de Jesús, en ese momento comienza su ministerio, y es necesario que Juan empiece a menguar para que el ministerio de Jesús empiece a crecer. Una manifestación que hace Jesús, dice: de entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan. También le da el reconocimiento porque traía en el anunciamiento de la manifestación del Verbo encarnado. Dice entonces: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando terminaba su carrera dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas viene tras mí uno que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y aquí comenzamos. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Para quién es la salvación? Para todos. En este está hablando los varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, que eran los gentiles. Inclusive en Génesis capítulo 12 es donde abarca a todos. En Abraham tienen cabida los judíos y tienen cabida los gentiles. Abraham les dice en el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis: en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Entonces, cuando el Señor le muestra a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, pero también iba a ser como la arena del mar, le está hablando de una descendencia espiritual y una descendencia natural. En Efesios hemos entendido en el capítulo 3 que de dos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces, aquí el apóstol Pablo, al encontrarse con una audiencia mezclada, es necesario incluir a los dos en este pasaje. De alguna manera, los gentiles, aquellos aunque estaban empezando a conocer la ley de Dios, se habían hecho adeptos o prosélitos, cada semana asistían a la sinagoga para poder aprender las escrituras y poder conocer el mensaje de Dios y que se había dado la promesa del Mesías, y que quizás ellos querían también tener acceso a esa promesa de la misma manera en que la tuvo Cornelio, que era un prosélito, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que era piadoso, que era reconocido en medio de los gentiles, pero aún no había conocido la plenitud de la verdad. Y así puede ser hoy en nuestras vidas, hermanos. Tú puedes ser un hombre que se congrega todo el tiempo, un hombre que tiene actos de bondad, un hombre que tiene actos de humildad, pero no haber encontrado la plenitud de la salvación en el Señor. Cuando tú haces cada uno de estos actos, pero ya en la conciencia de nuestro Dios, es realmente el resultado de lo que tú has hecho. Si no es conforme al resultado de lo que tú has hecho en la manifestación de tu fe, simplemente van a ser, hermanos, buenos actos que se pueden perder con el tiempo, que se pueden dispersar. No digo que no sean buenos, son buenos, pero ninguno de esos actos nos ayuda para alcanzar, encontrar, recibir la salvación de nuestro Señor, porque nadie es digno conforme a sus obras o sus actos para alcanzar la salvación que el Señor nos ha regalado a través de Cristo Jesús. Dice entonces que esta salvación a vosotros es enviada, la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, y quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido junto con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Habíamos mencionado que Juan Marcos, que los había estado acompañando, quizás esa era una de la idea y el propósito de que los acompañara, porque era un testigo de primera mano de lo que había hecho el Señor Jesucristo en su muerte, en su resurrección, los 40 días que anduvo entre ellos. También había sido testigo de alguna manera de la ascensión del Señor, y había sido testigo del Pentecostés y de toda la obra que se había empezado a desarrollar en la iglesia que estaba en Jerusalén. Vemos aquí ya de primera mano, además de lo que se compartió en Samaria, el Señor estaba manifestando su gloria, estaba manifestando su gracia a través de estos hombres que estaban siendo usados por el Señor. Entonces, ya se había compartido fuera de Jerusalén, pero además del mensaje que le da el apóstol Pedro a Cornelio, de alguna manera vemos que aquí es un primer registro de este primer sermón del apóstol Pablo. Entonces, vamos a tratar de entender este versículo 26. Dice la palabra del Señor: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta salvación. Pablo sigue entonces la costumbre de dirigirse, ya lo explicamos creo la semana pasada, a sus oyentes de la sinagoga como hombres de Israel. Está dirigiéndose específicamente a ellos, pero al momento en que ellos no reciben o rechazan este mensaje,
pues ya lleva de la mano a aquellos gentiles que estaban escuchando este sermón. De la misma manera que Pedro predicó su sermón en Pentecostés y su discurso en el pórtico de Salomón, sabemos que era la constante de Pedro, ir a ese espacio, ir a ese lugar, inclusive es donde se encuentra a Esteban compartiendo y después es sacado del templo y es llevado ahí a un despeñadero para ahí matarlo y para ahí apedrearlo, porque no podría morir o no podía morir alguien en el templo. Entonces, vemos, hermanos, que de alguna manera podemos encontrar en el Señor que Él sigue manifestando a través de este mensaje la gloria que tenía para cada uno que pudiera recibir el mensaje de salvación en su vida. Entonces, Pedro hace el uso de esta misma fórmula en Hechos capítulo 2, 22. Esto ya lo vimos la semana pasada, simplemente estamos recapitulando. En Hechos capítulo 3, versículo 12 y 17, hace mención acerca de cómo se dirige a aquella audiencia, a veces con respeto, pero cuando les es necesario decir de que son culpables, es asertivo Pedro, es asertivo Pablo. Y a veces, hermanos, nos pasa que cuando queremos llevar el mensaje, sí, pero si le digo que está pecando, si le digo que está en rebeldía, si le digo que está de alguna manera desobedeciendo a sus padres o está en adulterio, se vaya a enojar conmigo, ya no vaya a querer recibir el mensaje, vaya a dejar de ser mi compadre. Eso pasa a veces, ¿no? Pero tenemos que ser asertivos, hermanos, en el mensaje. Y sabemos que de alguna manera Esteban fue tan duro el mensaje que llevó y que habló, que el enojo y el coraje de estos hombres les llevó a arrebatarle la vida a través de una lapidación al matarlo. También Pedro, de alguna manera, al llevar un mensaje confrontativo, un mensaje de frente, un mensaje asertivo, también es maltratado. Y posteriormente a Pablo, después de este mensaje, en el capítulo 14, es apedreado y casi lo dejan como muerto. ¿A causa de qué? Del mensaje que lleva. Y muchas veces algunos autores han dicho, ¿verdad? Un mensaje que no confronta o que no te enoja, pues posiblemente no es el mensaje del Evangelio del Señor. Entonces, hermanos, es importante que cada uno de nosotros podamos entender y comprender la palabra del Señor. Hombres y hermanos, aquí dice tres situaciones, hombres y hermanos, hijos de la familia de Abraham, todos los que entre ustedes temen al Señor, ahí habla gentiles, ahí habla judíos, y por ejemplo, decíamos, esa mención que el Señor le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, acerca de su descendencia, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, no solamente en exclusividad con los judíos. Es en esta expresión, hijos de la familia de Abraham, donde pueden quedar involucradas. Vemos que más anteriormente habla de los padres o de los patriarcas, que habla de Abraham, ¿sí?, que habla de Isaac, que habla de Jacob, que Jacob se le cambió el nombre a Israel y de ahí salieron las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero él marca una referencia mucho más lejana, que es en Abraham la promesa que Dios le da cuando lo llama de su tierra y de su parentela. Entonces, dice, para ya empezar a avanzar, dice, a nosotros o a vosotros ha sido enviada la palabra de esta salvación. Y ahí tiene que hablarles y decirles que es esa salvación. Como en Romanos capítulo 1, hermanos, habla en general de todo el mundo. Dice ahí que toda la creación puede ver la gloria del Señor para que no tengan excusa. En el capítulo 2, a quien les muestra que también son culpables son a los judíos. Y en el capítulo 3 les dice a todos, ninguno hay bueno, todos necesitamos la salvación y la redención. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Entonces la audiencia que tiene Pablo es la misma en todo lugar. Y si leemos, hermanos, nosotros en Primera de Corintios,
No hay más de otra, hermanos. Están los que se salvan, 1 Corintios capítulo 1, y los que se pierden. Dos categorías únicas. Entonces, aquí hay a veces muchas ideas en cuanto a las diferentes religiones, inclusive ya nosotros que estamos en el cristianismo, las diferentes ramas que se han hecho en cuanto a las ideas o teorías doctrinales que se ha manifestado en grupos específicos como los metodistas, como los bautistas, como los presbiterianos. Podemos ver grupos diferentes que así se han denominado, pero son parte del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces podemos nuevamente, reitero, encontrar a los que se salvan y a los que se pierden. Únicas dos categorías. Y aquí Pablo se empieza a hablar de esta salvación. ¿Y cómo se compone esa salvación? ¿Cómo se hizo manifiesto? Esto es lo que vamos a estudiar hoy acá, a partir del versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén, ¿sí?, de una tierra muy lejana de donde estaban, ¿sí?, estaban a más de 100 kilómetros del lugar donde había acontecido este evento, pero era un evento ya conocido por muchos. Es un evento que se había suscitado aproximadamente 14 años antes. 15 años estamos hablando de que se había suscitado, y es necesario traerlo a cuenta porque es el fundamento de la manifestación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, aquí hace una relación. Jesús y las palabras de los profetas tienen que ver algo. Ustedes las conocen, no pueden pasarlo por alto o ser ignorantes de esto. ¿Por qué? Porque se leen todos los días de reposo. Sí. Todos los días de reposo se habla del Cristo, se habla del Mesías, se habla de aquel que había de venir a traer libertad a Israel. Entonces, trata de casar los eventos que habían acontecido con lo que hace mención las Escrituras. Que debemos de recordar, hasta este momento lo único que había constituida era la Septuaginta, que muchos hacían uso. ¿Y qué era la Septuaginta? Estamos hablando, hermanos, de los 36 libros en los cuales, hermanos, en el Antiguo Testamento podemos encontrar donde está manifiesta la voluntad del Señor para nosotros. Entonces, vamos a encontrar entonces la palabra del Señor aquí manifiesta y le está hablando a gente que conoce esa palabra del Señor. Pablo es uno de los primeros en admitir que él fue parte de esa clase dominante de Jerusalén y que desde esa posición se opuso fuertemente al mensaje de salvación y perseguía a los creyentes en Jerusalén. Esa es la historia de Pablo, pero no hacía uso de ese testimonio, porque aún quizás no había tenido la importancia de vida y en esa región no lo conocían como el perseguidor de la iglesia. En Jerusalén sí era conocido como aquel que perseguía a la iglesia, ya lo dice en Hechos capítulo 9, que tuvo que esconderse porque algunos le temían y pensaban que lo que estaba haciendo pues era algo falseado o truqueado para de alguna manera seguir aprendiendo aquellos que estaban trayendo una alteración a la religión, a la tradición, a la propia palabra que tenían los judíos y que la habían guardado durante mucho tiempo. Pablo aún fue llevado a Damasco para arrestar a los cristianos allí y mandarles a las autoridades de Jerusalén como prisioneros, como lo hemos mencionado en Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2, Hechos capítulo 9. Sin embargo, Pablo se convirtió en el camino a Damasco y fue llamado por Jesús para ser un apóstol de los gentiles y ahora proclamaba el evangelio de salvación tanto a judíos como gentiles de Antioquía de Pisidia. Los que viven en Jerusalén y sus gobernantes, ahí está hablando. ¿Quiénes son estos? Pablo enfrenta la dificultad de dirigirse a una audiencia que considera a Jerusalén como la sede oficial del judaísmo.
Y por lo tanto honra a los dirigentes religiosas, a los dirigentes religiosos de esta ciudad, de ese lugar. Hemos de recordar que cada año tenían que llegar porque ahí estaba el templo, era el lugar que había sido puesto de lugar de reunión para que pudieran estar compartiendo, para poder estar, tener y celebrar las fiestas que se les habían ordenado. Al menos una vez al año tenían que llegar a Jerusalén. Entonces, Pablo está en ese conflicto porque tiene que honrar esas autoridades. Tiene que guiar a sus oyentes de la posición de que él mismo ocupó cuando estuvo relacionado con el sumo sacerdote en Jerusalén, que era alguien importante, que estaba manifiesto en las escrituras, que seguía teniendo una función ahí en el templo y seguía viéndose como una autoridad preeminente en medio del pueblo de Israel y que estaba en Jerusalén, que era el lugar de adoración. Entonces Pablo se encuentra con esta dificultad y tenía que llevar los hermanos a la posición de libertad que ahora se tiene en Cristo Jesús. Y es algo complejo, porque eso es lo que más trabajo nos cuesta, hermanos, salirnos de la tradición, salirnos de la religión, salirnos del pensamiento humano y de lo que estamos acostumbrados durante mucho tiempo y realmente entender el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Los habitantes de Jerusalén fueron los primeros en rechazar a Jesús y a su mensaje, debemos de recordarlo, influenciados por sus dirigentes religiosos que normalmente asusaban a la gente, los llevaban y buscaban que no creyeran en Cristo Jesús. Entonces ellos asusaron inclusive a las propias multitudes y a los hombres preeminentes romanos para llevar a juicio a Jesús. Dice la palabra del Señor, versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces, no reconocieron a Jesús. Y ahí, hermanos, al no conocerle, le llevaron a no tener la revelación, porque era importante que así fuera. Ellos mismos llevaron ante las autoridades romanas para poder prender, para poder matar, para poder crucificar a aquel que no tenía culpa. Y aquí surge una pregunta, ¿cómo podrá Pablo llevar a su audiencia a aceptar el hecho de que Jesús es el Salvador? Que era un gran conflicto, porque ellos tenían una idea, inclusive el propio pueblo de Israel ya se había equivocado porque había crucificado al Mesías. Y era necesario que eso se cumpliera, pero ya se había cumplido. Ahora no era necesario que permaneciera la ignorancia sustentada en la religión, que a veces se sucede eso, hermanos, eso en nuestras vidas. La ignorancia sigue presente, sigue manifiesta, sigue abierta y está impidiendo, hermanos, que la verdad, la fe y la certeza, hermanos, esté en nuestras vidas en el Señor. Y a veces eso nos ayuda a entender, hermanos, que es necesario que nos salgamos de esta religión, de este pensamiento. Inclusive, hermano, a veces en el Evangelio, ya estando en una congregación, a veces de la misma manera nos volvemos y a causa de las tradiciones en que se hacen así las cosas en este lugar o en tal iglesia de donde yo vengo, impide, hermanos, que a veces avancemos en el conocimiento de la palabra. Entonces, hermanos, ellos de alguna manera ejecutaron en una ignorancia, pero ya había pasado ese acontecimiento y el Señor Jesús era necesario que dejara pasar esa ignorancia, pero ahora había sido llamado Pedro, había sido llamado Pablo, había sido llamado Juan, bueno, los 12 apóstoles junto con Pablo, junto con aquellos 7 que fueron escogidos como Felipe y Esteban, anunciar el evangelio. Ya no era necesario permanecer en esa ignorancia, sino creer en la verdad que venía a traer una libertad a todo aquel que quisiera creer en el Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, Pablo hace notar que la gente de Jerusalén actuó por ignorancia cuando rechazaron a Cristo. Tanto Pedro como él dan testimonio de esta verdad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 17,
Dice lo mismo el apóstol Pedro, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sabemos que aquí es un sermón en una época temprana, donde Pedro está muy fresco, la crucifixión, la resurrección de Cristo Jesús, y los menciona a ellos como culpables, porque debemos de recordar que fue una gran multitud que pronunciaba a Pilato que lo crucificara, que lo matara y pidieron a Barrabás. Fue un gran número de gente y quizás en esta gente que estaba en Jerusalén, algunos había ahí, pero ahora era necesario que Pablo les hiciera saber a aquellos que no quizás no estuvieron en ese lugar, decir, bueno, pero nosotros qué culpa tenemos. Es como nosotros, hermanos, alguna gente que hoy en estas fechas y en estos tiempos se les habla del evangelio y les dices que hay pecado y dices, pero pues yo, ¿cuándo pequé? ¿O cuándo fallé? ¿O es culpa de mis padres? ¿O fue culpa de Adán y no mía? Entonces, es llevarlos ese entendimiento y esa claridad del evangelio del Señor. Es como se habla del camino de Juan en Romanos capítulo 1, 2, 3, capítulo 6, capítulo 10, donde te va llevando de la mano para que puedas entender cuál y cómo es la salvación que viene de Cristo Jesús a nuestras vidas. Entonces hace manifiesto en este texto que estamos leyendo, y también Pablo asimismo se reconoce como que él había fallado, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13, él mismo estaba en esa ignorancia. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia o incredulidad. Dos cosas que hoy siguen atacando a la iglesia. La ignorancia, ¿por qué? Porque la gente no lee las escrituras. Ahora tenemos el beneficio que el Señor nos ha dado al Espíritu Santo para poder entender las escrituras. Nos ha dejado la palabra, nos ha dejado las escrituras para que nosotros verdaderamente podamos entender y comprender la palabra del Señor. Entonces nosotros ya no podemos estar en esa ignorancia, sino tenemos que avanzar. Hay gente que prefiere no conocer la palabra porque siente que la palabra le condena y mejor prefiere no acudir a la palabra y permanecer en esa ignorancia para no tener culpable. Y se sustentan a veces en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Conocí la ley, vino y despertó el pecado, vino la ley, vino el pecado y me mató. Entonces dice, mejor no conozco y estoy libre de culpa, libre en mi mente, libre en mi idea, libre en mi corazón, libre en mi pensamiento. Entonces, pero aquí Pablo hace una referencia de quién era antes de conocer al Señor. Y es después de la misma condición en la que estamos nosotros. Y es una condición en la que ya no podemos estar blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces es lo primero que hace el apóstol Pablo. Tanto Pedro como él dan ese testimonio de que de alguna manera no conocían al Señor. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, que es un texto que hemos usado mucho, capítulo 16, versículo 3, hacemos referencia a Pablo. ¿Y quiénes eran estos? Mire, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, que es lo que hacía Pablo, perseguidor. En un tiempo ya explicamos, cuando explicamos Hechos capítulo 1, capítulo 8, perdón, versículo del 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ese era el pensamiento de Pablo, y ya lo había anunciado Cristo Jesús, que ahí va a haber muchos. Hoy puede haber muchos de nosotros que quizás pensamos que conocemos al Señor, pero estamos caminando en una ignorancia plena de quién es Dios. Por eso, hermanos, hemos tratado de estar compartiendo todos los domingos por la mañana y estar hablando acerca de quién es Dios, acerca de los atributos de Dios, y realmente, hermanos, aunque estamos limitados en nuestro pensamiento,
poder saber por la palabra del Señor quién es Dios, qué hizo por nosotros, cuál es su poder, cuál es su autoridad y cómo lo está manifestando a nuestras vidas. Entonces, aquí se pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, o sea, al Cristo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El Señor Jesucristo ya lo había anunciado de esta manera, que iba a haber mucha gente que en esa ignorancia iba a actuar, primeramente con Él y después con la iglesia, que también es un perseguir cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Pedro y diciéndole, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo pensaba que estaba siguiendo o persiguiendo a los cristianos, al que estaba persiguiendo era a Cristo Jesús. Eso lo dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9. Entonces, el pueblo judío no sabía lo que estaba haciendo. Al contrario, ni la gente de Jerusalén ni los dirigentes religiosos podrían evadir la responsabilidad. Si ellos no hubieran llevado a Jesús ante Pilato, el gobierno romano nunca lo habría matado. Pero es necesario que se diera esta ignorancia. Ahora la pregunta, el Señor no quiere que permanezcamos en esta ignorancia, sino que vivamos. Dice en 1 Corintios capítulo 10 que a veces la incredulidad y la ignorancia nos lleva a actuar de una manera pecaminosa, de una manera adversa, porque no conocemos primeramente quién es Dios. Tenemos un concepto muy bajo de Dios. Y por la práctica, el pragmatismo de las iglesias, el reunirnos, el congregarnos, el aplaudir, tener una Biblia, hacer una confesión de fe ahí en una oración y decimos, ya conozco a Dios. Sí, tenés un primer vistazo de Dios, pero es necesario que abundes, que profundices, que creas en su palabra. Entonces, pero todo esto aconteció y era necesario que se diera de esta manera, lo dice el apóstol Pablo, para acercarlos un poco más al evangelio del Señor. Entonces, Pedro en sus sermones y discursos pronunciados en Jerusalén, también responsabilizó a los judíos por la muerte de Jesús. Entonces decíamos, ese era asertivo. Y sabía que quizás se iban a enojar, se iban a enfadar, se iban a ir contra su propia vida, pero era necesario que lo supieran. Inclusive cuando Pedro los confronta, dice que ellos eran confrontados en su corazón, eran compungidos en su alma, y eso lo lleva a decirle a Pedro, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? Y es donde Pedro los llama al arrepentimiento y que acepten la única solución para salir de ese problema en el que estaban, que era aceptar la salvación que Cristo Jesús había dado para todos los hombres. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 23, estamos ahí, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya estaba establecido, dice en Apocalipsis, que era el cordero inmolado o entregado y ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en el concepto, ya estaba en la idea, ya estaba en el conocimiento de Dios, inclusive antes de que se suscitara. La semana pasada estuvimos hablando precisamente de esto, que el Señor de alguna manera siempre tiene conocimiento de todas las cosas. Entonces, el día de esta semana, por la mañana, estuvimos hablando también acerca de otro de los atributos de Dios, acerca de la omnipotencia de Dios, porque Él puede hacerlo, lo conoce, lo manifiesta y lo perfecciona. Entonces, Dios conoce todas las cosas, sabe todas las cosas, no hay nada oculto, y Él tiene poder para hacerlas, aún que la propia criatura puede rebelarse y no hacer la voluntad del Señor, aún así Dios va a obrar conforme a su voluntad. Entonces leíamos a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ese es lo que Dios decía, y aunque ellos eran ignorantes de esta realidad, era necesario que se cumpliera. Prendisteis y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice de él, y ahí sigue diciendo el mensaje, el apóstol
Pedro. De la misma manera lo hace en Hechos capítulo 3, versículo 14. Estamos haciendo esta referencia, hermanos, y es necesario decir, bueno, pues ya lo explicamos, pero estamos hablando del primer sermón de Pedro, de Pablo. Cómo hace una referencia, y aunque Pablo lo dice en Gálatas que ellos no le enseñaron a predicar el evangelio, en algunas pláticas que tuvo, pudo haber recibido algunas instrucciones, pero Pablo dice que de primera mano fue el Señor quien de alguna manera le instruyó para hablar del evangelio. Y de verdad, cuando lees toda la Biblia en el Nuevo Testamento, puedes encontrar muchas coincidencias en el pensamiento de Juan, en el pensamiento de Pablo, en el pensamiento de Pedro, muchas coincidencias en cuanto a quién es Dios, cómo es el evangelio, cómo se tiene que predicar, cómo se tiene que vivir, cómo se tiene que experimentar. De alguna manera hay muchas coincidencias. Decíamos aquí en este capítulo 3, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo, esas palabras, y al justo, que es Dios, y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, es la paradoja, ¿verdad? Que decíamos, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 10, es el mismo recurso que se usa. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquel que había sido, que era un cojo de nacimiento y que había estado siendo presentado. Entonces las escrituras por sí mismas son suficientemente claras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y podemos ver que la doctrina del fundamento del evangelio es la misma en la cuestión práctica de saber a qué vino el Señor Jesucristo, quiénes actuaron en el plan, por qué era necesario que se manifestara así el plan y por qué era necesario que a partir de que ya el Señor se había levantado entre los muertos, pues ellos pudieran tener acceso a esta verdad. Entonces regresamos al versículo que estamos leyendo. Entonces, dice, dieron cumplimiento a las palabras de los profetas, hace mención de las escrituras de que de los profetas. Pablo rescata, reconoce, habla y ministra de lo que se conocía del Antiguo Testamento, acerca de los cuales leen cada día de reposo. Ahí ya los ponen en el mismo punto. Aquellos están en Jerusalén, aquellos lo mataron al Señor Jesús, eran ignorantes de qué, de las palabras que estaban en el Antiguo Testamento. Ahora aquí estamos nosotros, vamos a entender quién es Jesús para darles la respuesta a su vida y de alguna manera no se equivoquen como aquellos se equivocaron. Que era necesario que se equivocaran, pero ya no es necesario que permanezcamos en el error. Y eso es lo que debemos de entender cada uno de nosotros, que ya no es necesario, hermanos, que permanezcamos en el error en el cual el Señor ya no quiere que estemos, sino que avancemos, caminemos, permanezcamos. Dice pues, dieron cumplimiento a las palabras de los profetas acerca de los cuales se lee cada día de reposo. Las escrituras, hermanos, se leían en las sinagogas por todo Israel y en la dispersión, sabemos en las diferentes sinagogas, en las diferentes regiones donde habían sido dispersados los judíos. Ningún judío devoto podía decir que era ignorante respecto de las palabras de los profetas. Parte de la liturgia en cada servicio de adoración, el día de reposo, era leer de la ley y los profetas. Por ejemplo, aquí leíamos en el versículo 15 qué era lo que hicieron. Versículo 15, y después de la lectura de la ley y los profetas, que era lo que hacían cada día de reposo, era lo que se leía, y como se lee también en el 15:21 de este libro de los Hechos, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Quién? La ley y los profetas. Sabemos que Moisés fue un representante acerca de la ley.
Entonces, ¿por qué? Porque el Señor le dio al pueblo de Israel la ley a través de Moisés. Entonces, por esta razón, hermano, les era muy conocido. Los profetas predijeron que el Mesías había de sufrir, morir y aún así ser salvado de su pueblo. Sobre la base del mensaje profético, entonces Jesús podía ser su Salvador, que tuvo una muerte vergonzosa como su sustituto. ¿De quién? De los pecadores. Pablo da a entender que al condenar a Jesús, los judíos en Jerusalén cumplieron las palabras de los profetas, habían hablado acerca del Mesías, acerca del Mesías. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En Isaías capítulo 52, que ahí te lo dejo para que lo leas. Isaías capítulo 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y aquí viene en el capítulo 53 todo el sufrimiento de Cristo Jesús. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Ciertamente llevó, versículo 4, nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, y cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, quien tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engañado con su boca. Por eso ese es un texto, hermanos, que difícilmente todavía puede ser aceptado. Inclusive, este era algo que se había escrito mucho tiempo atrás, más de 400 años atrás, 450, casi 500 años atrás se había escrito este texto y venía a tener cumplimiento con el Señor Jesucristo. Entonces, vemos, hermanos, que tiene ese cumplimiento, era algo que conocían, esto era lo que se leía, hermanos. Uno de los profetas más leídos y acudidos era Isaías, que se leía en las sinagogas, que se leía en el templo, era uno de los rollos a los cuales más se acudía, y que este capítulo 53 en especial fue un texto que pudiera parecer al que ya no se acude tanto, porque pudiera parecer que entra en una confrontación y es un evento que no se puede negar. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Al pedir a Poncio Pilato que crucificara a Jesús de Nazaret, los judíos de Jerusalén dieron cumplimiento a las escrituras del Antiguo Testamento, como dice la palabra del Señor. Dios mantiene a los judíos bajo culpabilidad por haber condenado a la muerte a un inocente. Aunque trataron de encontrar un cargo que justificara la ejecución de Jesús, que buscaron por todos medios de que fuera culpable, no la pudieron hallar. Por eso Pilato dice, pues yo me lavo las manos, ¿verdad? Es ahí la frase. De ahí que Pilato una y otra vez declaró que no encontraba base alguna para mandar a Jesús a la muerte. Hablando en una colonia romana, como lo era Antioquía de Pisidia, Pablo pone la responsabilidad de la muerte de Jesús no sobre los romanos, sino sobre los judíos. La mano ejecutora fueron los romanos, pero
la obra intelectual en el desconocimiento de la palabra y en el reconocimiento de Cristo era ¿de quién? De los judíos. Intencionalmente Pablo señala que los miembros del Sanedrín, la Corte Suprema de Israel, había ido contra sus propias leyes al condenar a Jesús y pedir a Pilato la pena de muerte para él. Pablo, sin embargo, hace diferencia entre los judíos que le escuchan y los judíos de Jerusalén, para dejar ahí una pequeña puerta abierta para que puedan recibir el mensaje, sugiriendo que estos deben denunciar la acción tomada por el Sanedrín y no identificarse con aquellos judíos que rechazan a Jesús y su mensaje, diciéndole, ustedes no pueden ser como ellos, ustedes tienen que aceptar ese mensaje, tienen que aceptar esa vida, tienen que aceptar esa salvación que viene de parte del Señor. Pablo entonces está arriesgando todo por sus oyentes, quienes a lo mejor podrían optar por mantener su fidelidad a los dirigentes religiosos de Jerusalén. Pablo señala entonces que los judíos realizaron todo lo que había sido escrito acerca de Jesús. De nuevo llama la atención a las escrituras que revelan el cumplimiento de la profecía acerca de Jesucristo. Dice la palabra que la muerte de Jesús fue ordenada divinamente, como lo leímos en Hechos capítulo 2, versículo 23, como lo menciona Pedro. Enseña que Jesús vino a cumplir las escrituras que hablan de la venida en cuanto a sufrimientos, muerte y sepultura del Mesías, como es mencionado en Lucas capítulo 18, versículo 31. Y al referirse en estas escrituras que estamos hablando en este texto, ya lo mencionó dos veces en el versículo 29, 27 y en el 29, veamos, dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, usa dos veces. ¿De qué estaba escrito? De Cristo Jesús. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya se había cerrado aproximadamente hace 400 años. Y entonces es necesario que se acerquen a esta verdad. Cuando dice que ellos bajaron a Jesús de la cruz y pusieron su cuerpo, no está hablando en sí de los judíos, sino de aquellos amigos que eran judíos y algunos eran, vamos a decir, hombres reconocidos como Nicodemo, José de Arimatea, que fueron los que pidieron el cuerpo de Jesús, como lo dice en Mateo capítulo 27, del versículo 57 al 60, como lo dice en Juan capítulo 19, versículo 38 y 39. Nicodemo y José de Arimatea eran miembros del Sanedrín, dirigentes religiosos de Jerusalén. Pablo está en lo cierto entonces cuando afirma que ellos bajaron el cuerpo de la cruz. Nos imaginamos que la audiencia conocía los detalles históricos de la muerte y sepultura de Jesús, porque los habían escuchado, alguien se los había dicho, había una confrontación, hubo una gran revuelta, una persecución. Era algo conocido, inclusive Pablo llevaba cartas que les habían sido dadas a Jerusalén para ir a perseguir a la gente por muchos lugares y regiones. Entonces, aquí dice algo muy interesante. Entonces, dice la palabra del Señor en el texto que estamos leyendo, dice que estaban escritas quitándolo del madero, aquí en la versión antigua dice como del árbol, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 21, 23, este es el gran conflicto que surge porque era lo que afectaba a aquel pueblo judío, porque aquel que moría en un madero, en una cruz, era alguien que era deshonroso, ¿no? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces, aquí en la propia referencia nos lleva a Gálatas capítulo 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que cuelga de un madero. Por eso había un gran conflicto, como dice en Primera de Corintios, donde dice que ¿cómo se llama? Es la locura del evangelio, la locura de la cruz, para los judíos. ¿Por qué? Porque nadie que pudiera morir en un madero era alguien. Entonces encontramos una consideración ahí doctrinal
La cruz es el símbolo universal del cristianismo, porque representa la muerte de Jesucristo fuera de las murallas de Jerusalén. Al simbolizar la muerte de Cristo, la cruz es un emblema de seguridad para cada creyente. Sin embargo, en los días de Pablo se hizo un obstáculo para los judíos, quienes no pudieron identificar la cruz con el Mesías. Para tales personas, el Mesías tenía que ser un triunfador y la cruz significaba muerte. El judío no podía aceptar la enseñanza apostólica de que el Mesías tenía que morir en una cruz y así quedar bajo la maldición que Dios advertía en este pasaje de Deuteronomio capítulo 21-23. Para los gentiles del siglo I, la cruz era locura. Sabía que los únicos que eran crucificados eran los políticos, rebeldes y esclavos. Primera de Corintios es el último texto que vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Hablando del Cristo crucificado. Para los gentiles locura. Inclusive en el siglo I, hermanos, hay una imagen que deja ver si puedo compartirla, donde vamos a ver de una manera. Esta es una ilustración que se encontró hace mucho tiempo en el siglo I. Y así dice en este texto: Alexámenos adora a Dios. Y está haciendo la representación de un crucificado con una cabeza de un burro. Y aquí lo dice en este texto que aquí le incrusté. La imagen representa a un hombre crucificado con cabeza de burro. A la izquierda hay otro hombre que levanta una mano. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que la inscripción es una representación irónica contra los cristianos, una burla, pues. La imagen de Jesús con cabeza de burro y su representación en la cruz habrían sido consideradas insultantes por la comunidad cristiana de la época. La cabeza de asno sugiere la acusación en burla de onolatría, adoración de un asno, que recibía la entonces secta cristiana por parte del mundo intelectual grecorromano. La aseveración burlana de que los cristianos practicaban la adoración de un asno aparentemente habría sido común en la época. Pues es que era tropezadero, era burla, era punto de conflicto. El grafito de Alexámenos es un grafiti encontrado en un muro en el Monte Palatino, en Roma. Se le considera la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús, pero era algo en tono de burla, de blasfemia para todo aquel que creía en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, hoy podemos tenerlo y decir la cruz, el crucificado. Pero cuando empezaba el evangelio, hermanos, era un acto de burla, un acto en el cual todo aquel que creía se le consideraba, como lo representa esta imagen, algo que no podía ser. Pues bien, hermanos, pues ya vamos terminando y le damos gracias al Señor. Llegamos hasta el versículo 29 y la siguiente semana vamos a terminar 30. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y ahí, hermanos, le da la respuesta, aunque no hay una respuesta clara de conversión de gente. Vamos a ver qué acontece, porque hay un nuevo momento donde muchos aceptan la salvación del Señor Jesucristo. Pues Dios te bendiga, hermanos. Espero en el Señor que seas bendecido y que el Señor ministre de su vida y de su gracia en tu corazón y tu vida. Así hagamos una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes, que nos ministres, que dirijas nuestro pensamiento y nuestro corazón, Señor, y que podamos abundar, Señor, conforme a la voluntad que tú has trazado para nosotros. Bendice cada uno de mis hermanos, cada hogar, cada familia aquí representada, y te pido, Señor, que seas tú con cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Pues Dios te bendiga, hermanos. Nos estamos escuchando la próxima semana y venzamos, hermano, la incredulidad. Venzamos la ignorancia y acerquémonos a la palabra del Señor. Muchas veces creemos que es difícil,
Pero yo creo que Dios nos puede dar entendimiento y sabiduría para comprender la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermanos, y el Señor sea contigo. Bendiciones.